esta ocasión vamos a hablar de los imperativos. ¿Qué son los imperativos? Son las órdenes, ¿sí? Cuando damos una orden. Imperativos. Hay dos formas. Primero vamos a hablar de una forma simple, vamos a decir, donde el verbo pues se comporta casi igual que si lo conjugáramos. Por ejemplo, esta palabra que aparece en nuestras publicaciones y los hermanos lo dicen mucho, pinchama shtalbil, por ejemplo. Pinchan sabemos que es hacer. Pinchama, haceme, hazme, haga un favor. Tsiuma o tsiume sería agárralo, agárrelo o agarralo. Está el verbo tsium, pero tsiuma. Yoma o tsayone, bueno, hay otras variantes, pero yoma, pues del verbo esperar, yom, sería espere. O espera, o espera, ¿no? También y bueno, hay otros verbos que normalmente van con el juego B. También, por ejemplo, cuando le decimos a alguien, Nane Dios, haz la oración, es como decir, haz la oración, ¿verdad? Ora. Yolina, cuando salió la revista La Atalaya en MAM en el año 2014, en ese año había un artículo del profeta Samuel y así se expresó, ¿verdad? Yolina, cuando Samuel le dice a Jehová, Yolina, Jehová, bueno, Elí le dice que a Samuel que eso diga, Yolina, habla, o habla, o hable. Son órdenes, ¿verdad? Son estos imperativos. Y bueno, aplica con otros verbos. Onina, es lo que decimos a Jehová en oración, ¿verdad? Onina tij, onina wije, onina kij, ayuda o ayuda. Bien, esta es la forma simple. Como pueden darse cuenta, no hay muchas de estas. La que sí hay bastantes es cuando esta orden lleva un direccional. Condireccional. Y a este aspecto hay dos formas o dos variantes básicas. La forma completa y la forma simple. La forma ligada o unida. La forma ligada o unida. Ahorita hablaremos de estas dos. Entre tanto, antes de pasar a esto, vamos a ver que los direccionales también se pueden hacer en forma de orden, de imperativo. Por ejemplo, ¿han escuchado esta? Kutsaja, kutsaja tzalu, kutsaje tzalu, vení. Hermano Aarón, ahorita que puedas, si quieres preguntarle a tus papás, ¿cómo dicen ellos en su variante? Vení, o ven, o vente, venga, para también anotarla aquí. Entre tanto, vamos a anotar las siguientes. Kutsaja. Kastaja. 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 Revanchish. Aquí estoy. Gracias, hermanos. Estas direccionales normalmente van acompañadas antes de una palabrita. Puede ser Q, puede ser K, que es la que usaron los hermanos. Puede ser K, que es la que utilizan en Comitancillo. Puede ser Osh, puede ser La, puede ser Wesh.
lleva una palabrita según cada variante. Mira, los hermanos utilizan K, muy parecida a la de Comitancillo, que es K, increíble. Y bueno, esa palabrita va antes del direccional para que diga Kutsaja, o como dicen los hermanos, Katsaja revanches. Quítate. ¿Cómo se decimos? Quítate. Cutela. Esa es una variante, cutele. La usamos de casa, ¿verdad? Y ahí está el perro y le dicen, cutele, cutele. Y el perro como que entiende más mam que uno, ¿verdad? Y se va. Siguiendo la misma fórmula de aquí de nuestros hermanos, le cambiemos la U por la A y quizás sea Catila, no sé. Ahorita nos va a decir el hermano Aarón, quítate o quítese, quítate. ¿Cómo se dice variante, hermanos? Pongamos otra. ¿Qué otra variante hay? Aquí está, mano. A ver. Duro, duro, duro. La el. La e. La el. Muy bien. ¿Notan, hermanos? Todo encaja perfectamente. ¿Recuerdan que es el verbo la e? Y entonces, como este es de juego B, el hermano la está pronunciando de esta manera. La e. Hacete para allá. La voy a poner aquí arriba porque corresponde a los de aquí arriba, que es del juego B. Como aquí. Hacete para allá. Muy bien. Y aquí tenemos la otra con la direccional. Cutela. Bájate. Kutkus. Kutkutza. Bájate. Ahí está el kuts. Hacia abajo. Súbete. Kuthasha. ¿Sí? No sé qué otra tenemos por ahí. Salte. Kutesha. ¿Verdad? Le dice el papá al niño en el servicio. A veces, ¿verdad? Kutesha, kutesha, kutesha. O sea, salite, salite, salite. ¿No? Kutesha, salirte para allá. Salirte para acá. Kutetza. ¿Notan? Kutetza porque es para acá. Ahí está la TZ del tzaj. Kutetza. Mano, yo he escuchado kutoka para pasar adelante. No sé si es... Exacto. Kutetza es salir, ¿verdad? Por ejemplo, para una persona que está en la religión falsa y que le decimos, Kutetza, salirte de allá para acá, para que te vengas para acá, Kutetza. Y lo que ya dijo el hermano Jared, correcto. Excelente, gracias hermano. Soy Esther, no puedo prender la cámara ahora mismo, estoy guiando o manejando. ¿Lo puede poner en español, por favor, para hacerle un screenshot, una foto a la pantalla? Jaco, Jaco, hermana, con mucho gusto. Gracias. Vamos a ponerlo aquí. Kutoksha entra hacia allá. Kutokza entra hacia acá. ¿Cuál usarían entonces para decirle a una persona, entre al pueblo de Jehová? ¿Cuál diríamos? ¿Cuál usaríamos? La de entra para acá, ¿verdad? Porque nosotros estamos adentro del pueblo de Jehová. Kutokza. Y es lo que nos dice la gente cuando uno va a predicar. Ah, kutsaye, kutokza. Variante, hermano Ramón y hermana Francisca. ¿Cómo se dice? Entra. Entre. Otra. Castoxa. Revanches, ¿notan?
que aquí los hermanos en su variante en vez del Q es el K. Katoksha para allá o Katoksa para acá. Revanshish. ¿Notan? Bueno, ahí están algunos. Todos los direccionales pueden hacerse en forma de orden, pero como decíamos, pues ustedes noten en la variante en la que ustedes predican cuál de estas palabritas le ponen antes. Puede ser Q, puede ser K, como nuestros hermanos de Comalapa, puede ser K, Comitancillo, Osh, es de Concepción también, La, Wesh o Luesh, también, algunos dicen. Usted escuche, ¿verdad? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo dan órdenes? ¿Cómo le da órdenes la mamá a su hijo, a su hija? Y la vamos a descubrir. ¿Qué hay con respecto a los otros verbos? ¿Qué hay con respecto a los otros verbos? Bueno, decíamos que hay una forma completa y una forma ligada. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a seguir lo siguiente. Aquí va a ir el verbo y aquí va a ir el direccional. Esa es la gran diferencia. Cuando conjugamos los verbos, primero va el direccional y luego el verbo. Pero cuando hacemos una orden, el direccional va a ir al último. En la forma ligada, pues es algo parecido. Vamos a poner el verbo, pero en vez de direccional vamos a poner la abreviación de la direccional. Ahorita vamos a poner ejemplos. Vamos a poner un ejemplo. Leer. Sabemos que muchas variantes se dice ujin. Algunos dicen schin también. O leerin, ¿verdad? En otros casos. Pensemos en ujin. Si yo digo ya leíste, matsu ujin, o simplemente ya leíste tú. Pero si yo le quiero poner una orden, si yo quiero decir lee, lea, lee, entonces el direccional, es que lo puse con juego A, ¿verdad? Ahí va. Mahau, tu ojina, ahí está. Aquí está conjugado y el how es el direccional, va antes del verbo. Pero si lo quiero convertir en una orden, el how lo vamos a llevar hasta el último. ¿Cómo va a quedar? Bueno, vamos a poner aquí el verbo y después vamos a colocar el direccional. Después del direccional, si es necesario, en el pronombre tú, pues va a ir el enclítico. Puede ser una A o puede ser una E, según la variante. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos hermanos de Huehue dicen, cuando introducen sus textos, Ojenjawa. Esa es la forma separada. Puse aquí completa, pero es mejor poner forma separada. ¿Cuál sería la forma ligada? Bueno, en vez de poner el direccional, solo se va a poner la abreviación de ese direccional. ¿Y cuál es la abreviación de las direccionales? Pues aquí tenemos una lista. No abrí el documento, pero es el que... Voy a abrirlo aquí. Es el que les mandé que decía imperativos. Bueno, mientras se abre, vamos a poner aquí el ejemplo.
esa lista nos dice que how es la terminación KTZ. Entonces, vamos a poner Ujin KTZ, que es la que corresponde a how y su dirección y su enclítico. Así que en una variante dicen Ujin Hawa, léalo. Y en otra variante dicen Ujinkta, que es la que aparece en nuestras publicaciones. Veamos la lista. Aquí la vamos a mostrar. Muy bien, aquí está la lista, hermanos. Todas tienen sentido. El shi sería solo la esh, la sh. El zag sería la tz. Ok sería la k. Y así sucesivamente con los demás direccionales. Así sucesivamente con los demás direccionales. El único que cambia es este how, que se convierte en KTZ. Pero todos los demás como que conservan una o dos letras del direccional. Pongamos otro ejemplo. Y ustedes nos dicen qué abreviación le corresponde al direccional que vamos a poner. El verbo decir. Amá. Vamos a ponerlo aquí. El verbo es amá. Dile a él. Dile hacia allá. A alguien que no está aquí. Amanche. Dile, dime hacia acá. Amance. ¿Notan? Solo va la letrita que le corresponde. Lo mismo aplica al verbo leer. How es como una lectura pública, ¿verdad? Ahora si lo digo para acá, ujintza, también se vale, ¿verdad? Léelo para acá. O ujintza, léelo hacia arriba, como una lectura pública. Así es como va a seguir. Veamos otro ejemplo. El verbo ikun. Según nuestro código de colores, hermanos, ¿cuál es el direccional que le corresponde al verbo ikun, que significa odiar o rechazar? ¿Qué direccional es el que siempre va? Según nuestro código de colores que por ahí tenemos. Hermano Jared. Disculpe, no tengo el código de colores, pero yo siempre lo he visto con él, ¿verdad? Correcto, sí. El ikun significa odiar o rechazar. Para convertirlo en una orden, el direccional lo vamos a pasar al final. ¿Cómo quedaría entonces? Ikun ela. En forma separada. Y en la forma unida, ikumele. O ikumela, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Odien lo que es malo. Ikunela ñaban. Forma es la que utiliza la Biblia. Ahora la forma ligada, muchas variantes utilizan la forma ligada. Ikumela ñaban. Y si la Biblia dice odien ustedes, no tú, sino ustedes, odien lo que es malo, pues solo le ponemos el marcador para ustedes, que sería la calle Chikumela. Chikunela. En la forma ligada, Ikumela. Chikumela. Y si lo que queremos decir es nosotros, si nos queremos incluir nosotros, odiemos lo malo, pues solo le ponemos la Q que corresponde a nosotros
Hikun el. Forma ligada o unida. Hikun el. Ajoñaba. Así que respectivamente aquí dice, odia lo malo, odien lo malo, y abajo, odiemos lo malo. Esa es la forma en la que podemos expresar una orden. Aparecen muchísimas en nuestro folleto Seamos Mejores Maestros. No lo tengo aquí a la mano, pero si ustedes lo tienen, ajo folleto moca Seamos Mejores Maestros, aparecen muchas de estas. Pongamos algunas que utilizamos mucho para que ustedes sepan qué significa. Chikvansha, ¿qué significa? Explica o explica, explique. Ahí están las tres. ¿Qué otra aparece? Yekinsha. Demostrar. Demuestra o demuestre. ¿Qué otro? Ya pusimos esta. Yolina, hable. Habla o habla. Soxtililtona. Esforzate. Esforzate o esfuérzate. Soxtililtona. ¿Qué otra está por ahí? Hay muchísimas. Hay una en cada párrafo. O más. Así que cada vez que estudiemos ese folleto podemos aprender una de estas y tratar de usarlas en el ministerio. Pensemos en estos otros ejemplos. El verbo in. Si yo le pongo el direccional she al último, sería insha. Llévatelo. Cuando vamos a la plaza y uno le dice a la persona que vende, libres halton, 3. Cábete un 5 tones. Bueno, insha. ¿Qué nos dice con ese insha? Llévatelo, ¿verdad? Lléveselo. Pero cuando estamos con el amo de casa y le decimos, inse Biblia, inse tuoje, ¿qué significa? Traete, ¿va? Traete o traite. Traiga su Biblia, traiga su publicación. Insa. ¿Notan? Porque uno es shi hacia allá y el otro es zah hacia acá. Inkte. Bueno, tiene dos significados, ¿verdad? Puede ser levántalo. Imagínense que en un discurso alguien dice Inset ova. Ya sabemos qué es, ¿verdad? Inset. Levántala. Levanta la mano. Inset ova. Y el direccional, pues también puede ser mételo hacia acá, ¿verdad? Inset. Inset balón. Matzajbal. Inset. Mételo. ¿Verdad? Mete la ropa porque ya va a empezar a llover. Inset. Esta está muy buena. Aparece en nuestras publicaciones. ¿Quién se la sabe? Tenge tochtkuhlabil Dios. Lo estudiamos todas las semanas. Ashche tenge tochtkuhlabil Dios chi libro. ¿Qué significa?
Según nuestra lista que les acabo de mostrar, esa K con J, ¿de qué direccional se refiere? ¿A qué direccional se refiere? Aquí está. Si el direccional va al último, hermanos, sépase que es una orden, es un imperativo. Esa es la diferencia. Si usted nota el direccional que va después del verbo, entonces es una orden, es un imperativo. ¿Y qué significa? Bueno, tenemos nuestra listita, no hay pena. Aquí la podemos consultar. La K con la J, ¿a qué direccional corresponde? Chaj. ¿Y qué es chaj? Quedarse. Así que ashchetenge, ¿qué significa? Quédense, ¿verdad? Quédense en el amor de Dios. Ashchetenge. Quédense, manténganse en el amor de Dios. Conforme vayamos escuchando el idioma, pues nos damos cuenta de estos. Entre tanto, cuando usted vea las publicaciones y se da cuenta que el direccional va después del verbo, sépase que es un imperativo, una orden. Usted ya puede ir usándolo. Si no lo usamos, si no se avienta a usarlo, pues se nos va a olvidar. Así que agarre una frase, trate de dar una orden, de hacerlo. Por ejemplo, Jehová te Abraham, ve a los cielos. Ve los cielos. ¿Cómo diríamos esa orden en MAM? Ve a los cielos. ¿Qué direccional ocuparíamos? How, Hub, Ok, El. ¿Cuál sería? Arriba, ¿verdad? Sería how. ¿Y cuál es la abreviación de how para la forma ligada? KTZ. Así que, ¿cómo sería? Keyinkza. Así. Keyinkzatachya. Keyinkzatutzkia. ¿Notan? Ahí está más o menos. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos para terminar esto. Y otra recomendación. Cuando tengan la oportunidad, cuando tengamos la oportunidad de volver a jugar fútbol con los hermanos locales, además de intentar meter goles, pare bien la oreja, porque hay unas cosas que dicen buenísimas, ¿verdad? Los niños empiezan a hablar, entonces, ¿qué dicen? ¡Inkta! ¡Inkta! ¿Qué están diciendo? ¡Levántala! O sea que tienen un pase, ¿verdad? Que la levante. O ¿qué tal si dicen, ¡Inza! ¡Inza! ¡Tráetela! ¡Tráetela! ¿No ven? O tenke. Quédate ahí. Así que no se pierdan en un partido de fútbol porque van a aprender muchas de estas palabras. Veamos algunas que sí utilizamos normalmente en las reuniones. Las tenemos aquí en este documento. Agarre 2 o 3 y úsela. Úsela, por favorcito. Una recomendación. Si no la usa, lo va a olvidar. Ahí va a quedar en el papel, pero el papel no habla. Así que agarre de estas frases que utilizamos en el ministerio y úsela. Siéntese. Kekuye. Imagínese que su estudiantito como que anda medio parado y puede decirle, Kekuye, Naxame, Kekuye. Siéntese. ¿Ah? Aquí hay otras variantes. Witekuye. Otros dicen chajekuye. Otros dicen tutsekuye. Bueno, hay muchas variantes. Hermano, si todavía están por ahí sus papás, hermano Aarón,
A ver, ama ellos, siéntate o sentate. Tojkeol. Ahorita nos lo dice cuando haya oportunidad. Aquí están, hermanos. No se han Bueno. ido. A ver, ¿cómo se dice? Siéntate, tojkeol, en su variante de ellos. Aprenderla también. Keku. Revanchish. ¿Notan? ¿Ese Q de qué es? De Cup. Keku. Sentate. Ahí está. Excelente. Revanchish. Esta les va a gustar. Cuando alguien empieza a hablar y no tiene el micrófono prendido, ¿va? Nos ha pasado a muchos de nosotros. O más bien no nos ha pasado, creo que nos pasa siempre. Y bueno, ¿qué nos dicen los hermanos? Onct micrófono. O onca micrófono. On es dar. Y esta acá, según nuestra lista de qué es, ok. ¿Por qué ok? Porque es una pantalla vertical. Entonces es ok. Onc. Onca. En esa pantalla vertical. Quita el micrófono. Y me lee. Ahora es el de la superficie vertical hacia afuera. El ti. Y me lee. ¿Sí? Ahí están algunas, ¿no? Esta la usamos muchísimo. Ya oncuye. Presiónale, púchale, apáchale. ¿Ya? Mire, ya le envié el enlace, solo hay que apacharle ahí, apáchale ahí. ¿Cómo podemos decir tojkiol si esa es la variante? Ya oncuye. Ya oncuya. Presiónelo, apáchale. ¿Sale? Mire, aquí está la que nos comentaba el hermano Ramón. En su variante él dijo la ey, o sea, la eye. Y aquí hay otras, la etza o la eshe. Revanches, ¿no? Y esta, ¿conocemos este folleto? Binshakman Dios. Ahí está el sh, que significa hacia allá. Escucha hacia allá. Pero si yo estoy diciéndole al amo de casa que me escuche a mí, ¿sería qué? Pinza, para acá. Bueno, ya que entendimos cómo va esta onda de los imperativos, repetimos la recomendación. Escoja 2 o 3 y úselos. Y al igual como estamos haciendo con nuestros hermanos Ramón y nuestra hermana Francisca, escuche cómo lo pronuncian los hermanos locales. Quizás su variante le pongan un acentito, le pongan una letrita o se la quiten. Y empiece a utilizarlo. Anshish. Muy bien, pues fue un gusto haber estado Chuquiet.